Cordial saludo para todos, mi nombre es Juliana Ramírez y a continuación les hablaré de un tema bastante importante, el cual es las dinámicas del ingreso público en Colombia. Considero que como ciudadanos colombianos es importante conocer un poco de cómo se manejan los ingresos de nuestro país y cómo cada uno de nosotros somos parte de los ingresos que componen la economía colombiana. Bueno, considero que antes de ahondar en profundidad en el tema, es importante tener conocimiento sobre lo que es un ingreso público. Entonces, tenemos que el ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. La finalidad de los ingresos públicos es la de poder hacer frente a todos los gastos públicos que el Estado posee. Un presupuesto equilibrado es aquel que relaciona en forma eficaz los ingresos como los gastos, con el fin de elaborar la mayor obra posible en beneficio del país y sus habitantes. El sistema tributario es el conjunto de tributos establecidos en el país y que responde a principios económicos y políticos en un contexto económico-social determinado y que contribuye a conseguir el óptimo bienestar social de la población. Según la Constitución Nacional, en el país existen tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Cada nivel posee la facultad jurídica de exigir contribuciones respecto a las personas o bienes que se hallan en su jurisdicción. Bueno, como ya tenemos claridad sobre la definición de lo que es un ingreso público, vamos entonces a hablar de la principal fuente de ingresos para un Estado, y estos son el recaudo por tributos y o impuestos. Ese es el mayor financiamiento que un país puede tener o ingresos. Sin embargo, el Estado debe buscar otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, en Colombia, después de los impuestos, como lo acabo de decir, una de sus principales fuentes de ingreso es el petróleo crudo, que para el 2021 presentó el 27,1% de los ingresos. Luego tenemos la hulla, esto es un tipo de carbón que representó el 10,6%. Luego tenemos el oro con un 7,6%. Por supuesto, el café. Colombia se caracteriza por tener uno de los mejores cafés y este contó con un ingreso del 7,7%. Luego tenemos el petróleo refinado. Recordemos que el petróleo refinado es el que ya está listo para ser tercerizado y convertirlo en otros productos necesarios. Y este representó el 5,2%. Luego tenemos lo que son las flores, el cual representó un 4,2%. Y la mayoría de estos resultados se da porque Colombia exporta principalmente a los países de Estados Unidos, China, Panamá, India, Brasil, Ecuador, entre otros. Bueno, ahora para hablar un poquito no tan macro a nivel país, sino un poquito más al interior, conozcamos entonces de las principales fuentes de ingreso del departamento de Antioquia. Y es que Antioquia es una de las tierras más turísticas de Colombia. Es por ello que el turismo es una de las fuentes principales de ingreso. Pero también tenemos lo que es la ganadería, la electrónica, puesto que la ciudad principal, que es Medellín, se caracteriza por su innovación y desarrollo tecnológico. También otro de sus ingresos es la industria textilera. Y por último, tenemos la ganadería. Bueno, pasemos entonces ahora a algo más pequeño, a un sector más pequeño, una población más pequeña. Pasemos entonces al municipio de La Ceja. Este municipio está a tan solo 41 kilómetros de la ciudad de Medellín y cuenta con 46.366 habitantes. Es un municipio relativamente mediano y que como principal fuente de ingreso está la floricultura, la ganadería e industria de madera. Desde la colonia, los suelos de La Ceja del Tambo fueron utilizados para la agricultura y la ganadería.
a diferencia de otras poblaciones del oriente antioqueño, donde la actividad fundamental fue la minería. Hoy en día es un centro de veraneo y también es productor de flores de exportación, actividad que afectó la economía tradicional, las relaciones sociales y la vida de conjunto. La actividad de los floricultivos generó migraciones de gran magnitud desde el campo y municipios vecinos hacia la ceja del Tambo, y el crecimiento significativo de la población urbana en 20 años. Con relación a la pequeña y mediana industria, sobresalen las empresas transformadoras de madera, que utilizan como materia prima los pinos cipres y pautala, para la elaboración de muebles. Estamos entonces definiendo aquí que las principales fuentes de ingreso del municipio de La Ceja es las flores, la ganadería y la industria maderera. Otras empresas pequeñas se localizan en la Ceja del Tambo, generalmente ellas cuentan con menos de 10 trabajadores. Están las fábricas de productos metálicos, especialmente cerrajerías que atienden el mercado cejeño y algo de la subregión. Talleres de confecciones, industrias de productos mineros, en lo general o especialmente baldosas, una empresa mediana productora de papel, una timbre y litografías. En el sector agrícola es reciente la aparición de cultivos con plantas aromáticas y hortalizas. Bueno, con respecto al comercio, la cabecera es el lugar por excelencia de la actividad comercial y de servicios en general. Las floristerías han impulsado las migraciones de trabajadores y de propietarios de fincas de recreo, y con ellas las demandas de servicios y las industrias de la construcción. El comercio es la segunda actividad después de la agricultura por el empleo que genera. Está representado en tiendas, cafeterías, tabernas, supermercados, agencias, heladerías, hoteles, restaurantes, talleres, ebanisterías, carpintería, carnicerías y almacenes. Realmente el municipio de La Ceja es un municipio que a través de los años se ha venido posicionando en temas comerciales, lo que ha generado, pues como lo mencionaba, unos ingresos bastante buenos para el municipio. Y realmente lo que más destaca, como lo mencioné, son las flores, que incluso la principal fuente de ingresos en el municipio son los cultivos. Son las empresas que más generan empleo acá en el municipio. Bueno, así como hemos visto todo lo que compone la dinámica de ingresos de un país, de un departamento y hasta de un municipio, también es importante resaltar que hay factores que determinan los niveles de dichos ingresos. Y entre esos factores está la pobreza y la desigualdad social, puesto que la pobreza es una condición relacionada con la falta de libertad para tomar decisiones de consumo y con la imposibilidad de correr riesgos, originada en múltiples factores que afectan la posibilidad de lograr proyectos de vida más largos y autónomos. La desigualdad está relacionada con la posición que se ocupa en una sociedad y en la imposibilidad que las estructuras sociales y económicas imponen para poder abandonar esa posición que impide desarrollar los proyectos de vida individuales y colectivos. Pobreza y desigualdad se refuerzan y crean condiciones que en conjunto impiden lograr niveles de bienestar, consumo y progreso económico, social y hasta político. Ese esfuerzo se da en la medida que la desigualdad genera obstáculos persistentes para superar la pobreza y la propia pobreza en ambientes de crecimiento en los que los ciudadanos de menores ingresos reciben una porción menor de la producción, el capital y las oportunidades para superar una condición que limita el ejercicio pleno de la ciudadanía, el acceso a niveles mínimos de consumo y destruyen la democracia. Bueno, también otro factor son las situaciones económicas que se pueden presentar a nivel mundial. Por ejemplo, no yendo muy lejos, la situación que el mundo tuvo que vivir a partir de la pandemia
del COVID-19. También fue determinante para la economía del país, no solo para Colombia, sino para muchos países, puesto que por tiempo considerable esto generó un detenimiento en la producción de las empresas, lo que generó que el gobierno buscara formas de subsanar el déficit económico que la situación generó, como por ejemplo el de no cobrar cierto tipo de impuestos durante cierto tiempo. Todas estas situaciones son las que fácilmente pueden poner en jaque la estabilidad económica de un país. Es de ahí entonces la importancia que un Estado esté a cargo de un buen dirigente que tenga la capacidad de mantener estable y solvente la economía del país. Bueno, tal como lo mencioné al inicio de este video, una de las principales fuentes de ingreso de un país, departamento y o municipio son los tributos. Es por ello que veo importante mencionar algunos de los tributos que son nacionales y otros que son departamentales y o municipales. En los tributos nacionales tenemos, por ejemplo, como podemos observar en la imagen, el impuesto a la renta, tributación de dividendos, ganancia ocasional, gravamen a los movimientos financieros, impuesto al valor agregado, en este caso IVA, que lo conocemos pues normalmente los colombianos como IVA, e impuesto al consumo. Mientras que en algunos tributos municipales tenemos lo que es el impuesto de industria y comercio, más conocido como ICA, impuesto predial e impuesto de registro. Bueno, para finalizar, me gustaría compartirles un breve análisis entre los ingresos municipales de la Ceja Antioquia y los gastos del departamento de Antioquia. Esto con la finalidad de analizar la dinámica de la ejecución presupuestal de ambos lugares. Como podemos observar en esta imagen, el municipio de La Ceja tuvo unos ingresos en diferentes campos, como por ejemplo los que más hemos mencionado a lo largo de este video, que son los tributarios, fueron del 58.713%. Mientras que en el departamento de Antioquia, si analizamos los gastos, entre rubros de gastos como por ejemplo gasto de personal, algunos gastos generales y gastos de funcionamiento, se ejecutó un total del 69.4% de lo que se tenía presupuestado. Haciendo entonces la comparación entre ambos, tan solo estas dos pequeñas partes de ejecución presupuestal de ambos lugares demuestra que lo que ingresa por uno de los rubros más importantes del municipio de La Ceja alcanzaría a solventar apenas 3 pequeños rubros de un presupuesto departamental. Entonces, toda la finalidad de este video era para que nosotros, como ciudadanos colombianos, nos empapemos un poquito más de cómo funciona nuestro país y cómo realmente todos, cada uno de nosotros, hacemos parte del mismo. Que muchas veces mencionamos que hay personas que no pagan impuestos, pero en realidad todos los colombianos aportamos a los impuestos de nuestro país, al desarrollo económico de nuestro país, desde algo muy pequeño, como por ejemplo el impuesto del IVA, que con tan solo comprar algo pequeño, sí o sí, tiene este tipo de impuesto. Entonces, nada, espero que les hubiera gustado mucho este video, que haya sido un video que les aporte bastante y espero entonces que en esta ocasión hubieran comprendido un poco de cómo es toda la dinámica de ingresos de nuestro país. Muchas gracias.